Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Rescatando nuestra identidad y autoridad celestial. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo la gloria de Dios, el poder de Dios, se manifestó en Moisés, en Josué, en el rey David, en Caleb. Pero esa gloria es superada totalmente por los discípulos de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo dejó discípulos, solo por decir algunos, como el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, que eran totalmente llenos de la gloria de Dios. Pedro, se dice que con solo pasaba Pedro y la sombra de Pedro sanaba y liberaba, sanaba enfermos, liberaba endemoniados. Se los sacaban a las calles cuando pasaba él, pero no era la sombra de Pedro. Lo que él era la gloria de Dios que estaba en él, que caminaba en él. Lo mismo Pablo, hasta Pablo dicen que utilizaban los delantales, las toallas que utilizaba Pablo en las sanidades y liberaciones, y que solo tocando esas toallas, esos delantales, eran sanados. Entonces, nosotros, ¿por qué hemos perdido ese poder espiritual? ¿Qué perdimos esa identidad y esa autoridad celestial que nos trajo Jesucristo? Si nos trajo una gloria mayor, si el pacto de la sangre de Cristo es superior al pacto de Moisés. Yo lo único que digo es que es terrible ver esa brecha que separa la iglesia del libro de los Hechos y la iglesia contemporánea. Ellos operaban en liberaciones, en sanidades, en milagros. La iglesia de hoy la vemos con mucha teología, con mucho estudio intelectual, con grandes estructuras, mega iglesias, pero caen las mega iglesias, caen los pastores. Les he hablado de la caída del pastor Jimmy Swaggart en los años 80. Ahora me tiene triste que hace una semana cayó el pastor Robert Morris, un pastor con una iglesia de más de 100,000 personas, una mega iglesia en Texas, con programas de televisión, con programas radiales, con todos los medios, con una serie de iglesias bajo su protección, bajo su cobertura. Y este pastor estaba en pecado, terrible ver ese pecado. Él no había limpiado su linaje, él no había logrado realmente estar en posición, autoridad, identidad, paz. Lamentablemente, Jesús vino a liberarnos de la mano del demonio. Pero ¿por qué este pastor, después de estar más de 40 años ejerciendo ese gran ministerio, una iglesia que recibe multimillones de dólares, una iglesia que tenía todos los recursos, y por qué este pastor tenía una mancha en su linaje? Él tenía una mancha y una atadura sexual que vino a revelarse 40 años después. Qué vergüenza y qué dolor. Era una tristeza con una iglesia con mancha y con arruga. Hay muchas iglesias llenas de miedo, llenas de religiosidad, llenas de idolatría. Hay una pastora, Lydia Marrow, que cuenta cómo su abuelito era utilizado para hacer liberaciones, sanidades y milagros. Pero luego la iglesia que vio de su padre, su propio padre, era una iglesia llena de religiosidad, llena de teología. Solo tuvo que ir por allá una vez a que un pastor Ezequiel en Pensacola le liberara y les dijera: la unción está sobre su vida. Le dijo a esta pastora joven, Lidia, era una niña, y esta mujer ejerció un ministerio poderosísimo porque se sintió libre de ese miedo. Fue liberada, sanada y buscó realmente la gracia, la limpieza, porque así como prospera nuestra alma, así prospera todo lo demás. Nosotros tenemos el derecho a recuperar nuestro estado espiritual original, porque Jesús vino a rescatarnos de las garras de la muerte, a lavarnos y a limpiarnos de toda maldad, malignidad, pecado, rebelión, y a regenerarnos en Cristo, a hacernos unas ramas de Él, que es la vid verdadera, sin ningún temor, con autoridad, con poder, con la posición que tenemos que tener como hijos de Dios, como coherederos de Cristo, para orar por nuestros hijos, orar por las generaciones. Mire, si supiéramos el poder que hay en la oración, no dejaríamos de orar, permaneceríamos en oración, orando por nosotros, orando sin cesar, orando por nuestros hijos, orando por los enfermos. La oración nos da más poder, nos limpia, nos lava. La palabra de Dios, la lectura y la oración, los devocionales. Yo mando estos mensajes no para mi vanagloria, es para que utilicemos la gloria de Dios, la palabra bíblica. Un Padre Nuestro bien orado es muy poderoso. Oren y oremos el Padre Nuestro en casa, con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Oremos y oremos. Los salmos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Siempre que repitamos un salmo, hagámoslo de corazón, con autoridad, con denuedo.
Los invito a que sigan los mensajes que enviamos por este podcast de liberación, pero además que lo estamos enviando los lunes y los viernes, temprano, muy temprano, pero los días martes tenemos las 7:30 hora de la noche, hora colombiana, tiempo de liberación, donde estamos haciendo oraciones, ministrando oraciones de sanidad, de liberación, rompiendo cadenas, dándole vista a los ciegos, libertad a los cautivos, porque el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido, nos ha ungido, y todos podemos tener la misma unción, el mismo poder, pero tenemos que buscarlo en santidad, no buscar al Dios que nos apague el incendio, porque Él no es un Dios bombero, al Dios que nos dé el dinero cuando nos falta como si fuera un Dios cajero, al Dios que viene a la emergencia del 911 solo cuando tenemos la urgencia. No, es vivir en la gloria de Dios, vivir alabándolo, adorándolo, porque Él busca adoradores que le adoren el Espíritu y en verdad, con toda humildad, con todo respeto, verlo realmente como nuestro Padre Celestial, que tenemos mucha maldad, tenemos pecado, pero Él vino a lavarnos, a limpiarnos, para restablecernos en la estructura, imagen y diseño original, en la posición original, en la autoridad original. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para sojuzgar y dominar la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía, pero Dios vino y en 6 días arregló toda la tierra y creó en el 6º día al hombre. La reorganizó, pero dejó al hombre con el poder, con la autoridad, a su imagen y a su semejanza para mantener el orden divino, el orden en la tierra como es en el cielo, porque Satanás vivía aquí en una tierra que era un basurero, que era un desorden, y nos dio autoridad sobre toda bestia en las aguas, en los mares, en la tierra, en los aires. Tenemos autoridad sobre todos los demonios, tenemos autoridad sobre todo para dominar la tierra, pero arrepentidos y creed, pidámosle perdón a nuestro Señor por todos los pecados, por toda la maldad de nuestros antepasados, por toda la crueldad, por toda la inmoralidad sexual, por el daño, la crueldad, la idolatría, la brujería, el ocultismo. Jesús nos dice, sed santos porque yo soy santo. Jesús nos invita y vino a lavarnos, a limpiarnos, a restaurarnos, a regenerarnos para recuperar nuestro ADN, para dejar esa naturaleza adámica y caída, para tener la naturaleza y los genes de Cristo, porque somos generación santa, regenerados en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ore sin temor, rompa todo temor, porque el Señor nos dice, no sea un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Estamos buscando cómo rescatar la identidad, cómo rescatar la autoridad, cómo rescatar nuestra posición de hijos de Dios, de coherederos con Cristo. Los invito a que lean la Biblia en voz alta, a que oren en familia, a que oren con sus hijos, a que oren todos los días, a que oren al acostarse, al levantarse, a que oigan alabanzas, alaben al Señor, alabemos al Señor. Ishu Dinamo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios los bendice. Tiempo de liberación, martes 7:30 de la noche. Y su podcast, el podcast de liberación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Liberación, el podcast.